¿Cómo está, gente? Yo soy Squid TV, administrador general de Squid Danger. Y como se dan cuenta, cambiamos el fondo. Estamos haciendo unos cuantos cambios en el canal, en el fondo del canal, pero eso no es lo que vamos a hablar en el video de hoy. Vamos a hablar de qué pasó con Henry Danger y con Henry Hart o Chase Norman. Así es. Pero antes quiero mostrarles algo para que vean que el fondo va a seguir cambiando. Así es. Vamos a Vamos a poner estas luces de fondo, no voy a decir nada, pero se van a ver en el fondo de los videos. Son luces LED, son 5 metros, no voy a decir mucho. Y por acá tengo el control. Dejen que me levanto para mostrarles. Esperen que ahora mismo no me están viendo. Y acá tengo el control que tiene diferentes colores para ir cambiando el fondo. Pero bueno, a lo que íbamos a hablar en el video de hoy es sobre Chase Norman. Así es. ¿Qué pasó con Chase Norman? Bueno, acá yo en la computadora tengo unas cuantas páginas que les voy a ir mostrando poco a poco para que vean. Disculpen, se me está moviendo la cámara. Ahí está. Ahora bien, a lo que voy es lo siguiente. Acá ustedes no están viendo mi cuenta de TikTok, que no estoy iniciado sesión por alguna razón, pero ustedes estarían viendo esta cuenta de TikTok. Acá, itshenrydanger.guión puso hace un día puso esto. James Norman comunicó oficialmente que dejaba atrás la forma definitiva su icono rol tras el estreno de la película. Expresó agotamiento por interpretar el mismo personaje infantil juvenil durante más de 10 años y prefirió enfocarse en su salud mental y en negocios personales fuera de la actuación. Además, además, uno de director y los guionistas principales de la película compartieron la misma visión. Coincidieron de que la historia de Henry Hart ya había entrado en un cierre adecuado en el largometraje y que no tenía sentido estirar la trama de la nueva serie de televisión, dando que el proyecto de la nueva serie estaba diseñado exclusivamente alrededor de Chase Norman. Su renuncia previa provocó que Nickelodeon y Paramount Plus congelaran y cancelaran la producción de a principios de este año, perdón. Al quedarse sin sus protagonistas y creadores principales, debido a esto, la franquicia optó por archivar la secuela directa y comenzó a planear un reinicio letal, creo que quiso poner acá, no sé, no entendí, creo que quiso poner letal, con personajes nuevos, cerrando la era de Chase Norman para siempre. Ahora bien, ¿qué voy con esto? ¿Esto es real o es falso? Es 100% falso, no se crean todo lo que ven en internet, vamos a empezar por ahí. No sé de dónde sacó, discúlpeme, pero no sé de dónde sacó esta cuenta de Twitter, de TikTok, perdón, no sé de dónde salió esta noticia. Pero ahora bien, hay páginas que sí dicen la verdad y acá voy a mostrar otra página más, que como van a estar viendo acá, les estoy mostrando la página que dice, según informes del spin-off de Henry Danger, se estanca en Nickelodeon. A ver, acá lo que voy es que Nick Alive es la página que ustedes tienen que creer, porque siempre dice algo y siempre pasa lo que dice. Dijo que iba a salir algo de Henry Danger, salió de Henry Danger. Dijo que iba a salir algo de Danger Force, salió. Esta página se basa en decir la verdad. Y acá dice la verdad también. Y voy a explicarlo todo. Dice, según se informa del proyecto derivado a la franquicia de comedia de superhéroes de Nickelodeon, Henry Danger ha sido archivado. Esta noticia llega después de que Producción Weekly revelara en abril de 2025 que un spin-off sin título de Henry Danger estaba en producción, tras el éxito de Henry Danger T-Movie a principios de este año. Sin embargo, parece que Paramount y Nickelodeon podrían haber cambiado de opinión sobre Hart, por así decirlo. Es una publicación en su página oficial de X o Twitter. Joey Merende, director de la película, reveló que si bien se estaba escribiendo un spin-off de Henry Danger, el proyecto nunca pasó de la etapa de escritura. Es decir, el proyecto se estancó ahí, no salió nada más, se quedó en escritura, pero no salió noticias reveladoras, no dijeron nada más.
Aunque no está confirmado, se cree que la decisión de no seguir adelante con la excisión podría deberse a la fusión entre Paramount y Skydance. Antes de la fusión, Paramount Global tuvo que implementar una serie de medidas de reducción de costos, la cual han continuado después de la fusión. Ahora bien, acá no voy a seguir leyendo porque ya leí mucho. Ustedes tienen que entender algo. Henry Danger ya fue. Sí, puede que no haya nuevas películas, pero tienen que entender que todo lo que tiene un inicio tiene un fin. Y lamentablemente es el fin de Henry Danger. No creo que vaya a haber más spin-off, obviamente. Ya murió esa serie y esa película por obvias razones. Ahora bien, como dice acá también Nick Alive, dice, Henry Danger se estrenó en Nickelodeon en julio del 2014 y contó, con 128 capítulos a lo largo de 5 temporadas. 5 temporadas, 128 capítulos. Fue una de las series más famosas y que más series tuvo, o sea, que más capítulos tuvo, perdón. Después hicieron spin-off, hicieron película, todo. O sea, tienen que entender que Henry Danger ya fue. Normalmente Nickelodeon cancela algo cuando los actores ya cumplen la mayoría de edad, porque ustedes saben que Nickelodeon se basa por contratar a niños para actuar. Sí, así como lo digo. Chase Norman ahora no tiene 26 años, o sea, voy a entrar acá para que vean y voy a poner Chase Norman. Cuando yo pongo Chase Norman, ven acá, dice 26 años, cumplidos el 21 de marzo del 2000. O sea, tienen que entender que Chase Norman ya es un adulto, ya no es un niño, no es el niño que estábamos viendo antes. Por ejemplo, si yo voy a buscar acá 2018 para que vean, pongo 2018 y cuando yo cargo la página, pueden darse cuenta que no es la misma persona que estamos viendo ahora. O sea, James Norman cambió mucho, le cambió la voz, obviamente, cambió bastante. ¿Me gustaría que haga una película de Henry Danger Force? Sí. ¿Va a ser posible? No. Porque ya pasó su ciclo. Ya cumplió su ciclo de actuación y es una pena decirlo así. Pero todo lo que tiene un inicio tiene un fin, amigos. Y es lo único que puedo decir. No creo que vaya a ver más películas, con eso ya lo digo todo. Yo soy Squid TV y esto, lo que les estoy diciendo, lo digo. Ahora bien, yo soy Squid TV y me despido de este video. Suscríbanse al canal, síganme en Instagram, o sea que estamos muy activos por ahí y díganme qué les pareció el fondo de atrás. Ah, lo voy a ir cambiando, voy a ponerle la luz después. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver. Pero bueno, tengo también cartitas que me gustaría ponerla de fondo, como por ejemplo esta, que es una carta que me gustaría poner ahí de fondo para que se vea también con los certificados, obviamente. Y después tengo pensado hacer esto. Ustedes no me están viendo ahora, pero hacer esto. Poner acá, como ven, yo tengo un montón de cosas y ponerlas ahí atrás en esa pared que está toda verde, poner una repisita con todo. Así es, para que se vea de fondo nada más, ya que me gusta que se vea y que quede lindo en el video, ¿no? Yo en este momento ustedes no me están viendo porque estoy poniéndolo ahí, pero bueno. Es más, yo me despido. Ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video. Adiós a todos, los quiero mucho. Adiós.